tendréis paz. Versículos del 27 al 29 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. En este mundo vais a tener una paz que el mundo ni la da ni la conoce. Y esa es una paz que solamente conocen aquellas personas que realmente en algún momento han entregado su vida a Jesús. A finales del siglo XVIII, un misionero anglicano que no se había convertido ni cosa parecida, a pesar de lo cual lo habían ordenado como pastor en Inglaterra, había venido a América, había trabajado como misionero, fue un desastre, como una cosa y como la otra. El hecho de que alguien te ordene como clérigo no significa que has nacido de nuevo, ni que te has convertido, ni que has conocido al Señor. En el viaje en el que venía a Estados Unidos, en medio del viaje, en medio del Atlántico, se desató una tormenta. Si alguno piensa que las turbulencias de los aviones son desagradables, y lo son, y pueden serlo mucho, imagínense lo que es cruzar en un barco de madera el Atlántico y que en el Atlántico Norte se produzca una tormenta. Y el barco empieza a dar bandazos hacia arriba y hacia abajo, y tú estás viendo que el barco se hunde y por supuesto te vas a morir porque no te va a recoger nadie en medio del Atlántico a finales del siglo XVIII. Y mientras este hombre, absolutamente horrorizado por lo que estaba viviendo, estaba pensando cómo iban a salir de aquello, como la mayoría de la gente que iba en el dichoso barco, había un pequeño grupo de emigrantes del centro de Europa, de Moravia, que estaban cantando himnos. No es que no sintieran cómo el barco se movía arriba y abajo, claro que lo sentían, como todo el mundo. No es que la situación no fuera preocupante, vaya si era preocupante. Pero tenían esa paz que solo Dios puede dar. Y aquel hombre quedó totalmente impresionado por los hermanos moravos, que mientras todo el mundo no sabía qué hacer, algunos se hubieran tirado por la borda del barco si con eso se hubieran tranquilizado, estaban cantando himnos al Señor en medio de la tempestad. El hombre llegó hasta aquí, hasta lo que luego sería Estados Unidos, pero que entonces eran solo las colonias inglesas de América del Norte, las Indias Occidentales, como las llamaban, y fue un desastre. Era un personaje que podía más o menos conocer la teología y haberse graduado, pero nunca se había convertido, nunca se había entregado al Señor, nunca había recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y fue un desastre espiritualmente. Además, no tenía dotes diplomáticas para engañar a las ovejas de la congregación, o sea que realmente fue una calamidad. Y decidió volver a Inglaterra. Y volvió con un sentimiento de profundo fracaso. ¿Qué había sucedido? Que no había conocido la paz, que su ministerio había sido un desastre, que no había obtenido ningún tipo de fruto, y encima había algunas experiencias como la de aquella tormenta terrible. Regresó a su Inglaterra natal. Y un día, en Londres, se acordó de aquel grupito de hermanos moravos que mientras había una terrible tormenta en el Atlántico Norte, cantaban himnos al Señor. Y decidió ir a una de sus iglesias. Y una tarde, que él, que era un hombre meticuloso, apuntaba siempre en su diario, se sentó en un banco de la iglesia a ver cómo era aquella gente cuando no había tormenta. Y el predicador empezó a hablar de la carta a los romanos. Y empezó a hablar de cómo todos somos pecadores, de cómo ninguno de nosotros podemos pretender comprar la salvación o ganarla con nuestras buenas obras, con ceremonias, con ritos, y cómo la única confianza que tiene el ser humano de recibir paz con Dios y de recibir el perdón de sus pecados
está en aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Y aquel hombre, por primera vez en su vida, comprendió lo que era el Evangelio. Y dejaría anotado en su diario el día, la hora y el minuto, porque se había fijado en el reloj de la congregación, en que decidió convertirse y entregarse a Jesús. Y lo anotó como el día de su conversión. Aquel hombre se llamaba John Wesley. Y durante los años que le quedaron de vida, decenas de miles de personas, a uno y otro lado del Atlántico, conocieron a Jesús gracias a sus predicaciones. Era un hombre que decía que si en el momento de la muerte encontraban que tenía 5 libras, lo podían llamar ladrón, porque no tenía ningún interés en lo material. Era un hombre que decía que si supiera que ese día iba a morir, iría a predicar exactamente a los mismos sitios donde tenía decidido predicar. Y era un hombre que decía que no le importaba la iglesia a la que pudieras ir, siempre que se predicara la cruz del Calvario. Esto es lo que aparece aquí.